Hay cosas que solo pasan en las novelas, y hay cosas que ni las novelas se atreverían a inventar. Ahora dime, ¿qué harías si una extraña salvara la vida de tu hijo y luego dijera una frase que te desarma por dentro? Eso fue lo que le pasó al doctor Arthur Brandau, cirujano famoso, dueño de un hospital privado, rico hasta los dientes. Pero ese día, en ese parque, no fue su dinero lo que marcó la diferencia. Fue una niñita flaca, con sandalias gastadas y el pelo recogido con un lazo, quien cambió todo. Antes de contarte lo que ella dijo, porque créeme, vas a querer saber, ya deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, te vas a arrepentir como el doctor, por haber ignorado las señales. La tarde estaba hermosa, sol dorado, cielo limpio, pajaritos cantando como si fuera domingo de misa. Arthur decidió llevar al pequeño Lucas a jugar al parque, algo raro, porque un hombre ocupado no tiene tiempo ni para respirar, mucho menos para empujar un columpio. Mientras el niño corría hacia el tobogán, Arthur ajustaba su corbata, hablando por teléfono sobre una reunión millonaria. Fue entonces cuando escuchó el grito, uno de esos gritos que te cortan el pecho, y el mundo se detuvo. Lucas, su hijo, estaba tirado en el suelo, temblando, los labios morados, un dulce tirado al lado y un envoltorio abierto, alergia, anafilaxia y nadie cerca con adrenalina o EpiPen. Pero alguien corrió, más rápido que cualquier adulto, una niña, 8, tal vez 9 años, ojos vivos, pies descalzos y un osito de peluche colgado del brazo. Se arrodilló al lado del niño, metió la mano en una bolsita arrugada y sacó una jeringa. La aplicó ahí mismo, con una precisión que asustaba. En segundos, Lucas empezó a respirar. Arthur corrió, empujó a la multitud que se formaba, tomó a su hijo en brazos, temblaba, sudaba, miró a la niña, sin entender. ¿Quién eres? ¿Cómo sabías qué hacer? Y entonces vino la frase, aquella que hizo que el hombre que operaba corazones sintiera que el suyo casi se detenía. Solo hice lo que mi mamá me enseñó antes de morir, señor. Ella dijo que si algún día veía a alguien morir como ella, no podía quedarme quieta. Arthur no respondió, porque no podía. La niña salvó a su hijo y trajo de vuelta la memoria de alguien que él quería olvidar. Hay personas que aparecen en nuestra vida como milagros, pero se van como maldiciones, y así fue con la niñita del parque. Arthur, aún con su hijo en brazos, intentó decir algo, pero la garganta le estaba cerrada por una emoción que ni el bisturí podía resolver. La mirada de la niña era firme, pero triste. Parecía que ya había visto más muerte que un forense. ¿Cómo te llamas, hija?, preguntó él, intentando mantener la voz firme. Me llaman Bell, pero puede llamarme nadie, que da igual. Y antes de que él pudiera insistir, ella dio media vuelta, caminando hacia el kiosco del parque, con ese osito balanceándose en su brazo como si fuera su único amigo. Desapareció entre la multitud que ahora comenzaba a dispersarse. Arthur gritó, «¡Espera! Quiero darte las gracias, quiero ayudarte». Pero ella no miró atrás. Llegó la policía, también la ambulancia, y Lucas ya estaba bien, pero Arthur no podía olvidarse de la niña. La forma en que aplicó la inyección, la precisión, eso no era solo instinto, era técnica, era entrenamiento. Esa niña ya ha hecho esto antes, dijo un bombero rascándose la cabeza. Esa noche Arthur no durmió. Lucas estaba a salvo, pero él estaba atormentado. El recuerdo de la niña y lo que dijo ardía dentro de él como fiebre. Dijo que hizo lo que su madre le enseñó antes de morir. Al día siguiente volvió al parque. Quería encontrar alguna pista, cualquier cosa. Mostró fotos de su hijo a las personas, preguntando si recordaban a la niña que lo salvó. Nada. Parecía que Bell nunca había existido. Pero entonces, una señora que vendía algodón de azúcar señaló el suelo, cerca del tobogán. «Mire ahí, señor». Eso estaba cerca de donde ella se arrodilló. Arthur se agachó. Era una medallita rota, de aluminio barato, con una inscripción casi borrada. Y por detrás
3 letras torcidas escritas con bolígrafo BMS. La guardó en el bolsillo como quien guarda un secreto que aún no sabe explicar. En el camino de regreso al coche, escuchó una voz proveniente de un grupo de personas sin hogar. La niña del osito. Dicen que vive en un refugio que ni refugio es, por los lados de la línea del tren. Pero cuidado, doctor. Esa niña carga demasiada tristeza en los ojos. A partir de ahí, Arthur tomó una decisión. Iba a encontrar a Belle, y no solo para agradecerle, era porque algo en esa historia estaba despertando un pasado que él había intentado enterrar, y cuando uno escarba demasiado en el pasado, puede terminar desenterrando cosas que nadie quiere ver. Dicen que quien busca, encuentra, pero nadie te avisa que lo que encuentres puede ser peor que lo que perdiste. O ChatGPT dice, Arthur no era de los que corre tras nada que no estuviera en su agenda. Pero esa niña, esa mirada y sobre todo esa frase hacían un ruido en su pecho que ni el silencio podía calmar. Pasó 3 días yendo y viniendo a esa tal línea del tren, un lugar olvidado hasta por Dios, casas de madera podrida, perros flacos ladrando al viento y niños jugando con llantas viejas en medio del barro. Un tipo de miseria que su dinero no solía mirar de cerca. La primera visita, nadie dijo nada. En la segunda, un joven con una cicatriz en la cara le susurró, «La niña del osito». Algunos juran que la vieron cerca del taller viejo, pero cuidado, ahí el tiempo se detuvo y el peligro anda suelto. Y fue ahí donde Arthur la vio, de lejos, a ella, sentada en la acera, abrazada al osito comiendo un pan seco, sola. La niña que salvó a su hijo, ahora parecía la niña que el mundo entero olvidó. Arthur se acercó despacio, como quien se aproxima a un pajarito asustado. «¿Belle?» Ella lo miró de lado, el rostro serio, desconfiado, pero no corrió. «Pensé que ya te habías olvidado de mí». «Imposible», dijo él. «Salvaste a mi hijo. Vine a darte las gracias y ayudarte». Ella soltó una risa amarga. «¿Ayudar? ¿Me vas a dar limosna?» «No, yo quería ofrecerte un lugar, un hogar». Ella bajó la mirada, jugó con el lazo del osito, como si le contara un secreto. «Mi mamá decía que ningún lugar es hogar si uno solo está de visita». Silencio. Arthur se sentó a su lado, los dos hombro con hombro en la acera, un médico millonario y una niña invisible. «Cuéntame sobre tu madre», pidió él. Ella dudó, pero comenzó. Ella trabajaba en el hospital, era auxiliar de limpieza. Me enseñó todo lo que sabía, incluso qué hacer cuando alguien se está muriendo, porque así murió ella, sola, en el pasillo del hospital. Arthur se congeló. «¿Qué hospital?» «Uno llamado San Rafael. Dijeron que no la atendieron porque no tenía seguro, pero ella limpiaba ahí». Gracioso, ¿no? La mano de Arthur tembló. El San Rafael era suyo. El corazón le empezó a latir diferente, porque el nombre de esa mujer lo recordaba demasiado bien, y era un nombre que él se había esforzado por olvidar. Hay nombres que uno repite 1000 veces por amor, y luego intenta borrar con silencio, vergüenza y distancia. Pero el problema es que el pasado no respeta el olvido, espera y regresa. El nombre que la niña dijo no era cualquiera, era Marina Soares. Cuando Arthur escuchó eso, su mano se heló, la cabeza le pesaba. El recuerdo llegó como una bofetada con guante mojado. Marina Soares. No era solo una empleada, había trabajado en el San Rafael por casi 8 años. Empezó limpiando la sala de descanso, luego pasó al área de esterilización. Discreta, callada, siempre con una sonrisa triste. Pero hubo un tiempo en que ella y Arthur se cruzaban más de lo que debían. Se intercambiaban miradas en los pasillos. Una broma aquí, un café olvidado allá, hasta que una noche lluviosa de guardia vacía se convirtió en 2. Él nunca asumió nada, nunca lo contó, y cuando Marina apareció embarazada, fingió que ni la conocía. Ella nunca pidió nada, nunca lo buscó. Siguió trabajando, embarazada, cansada, con los pies hinchados y la misma sonrisa triste.
Arthur recordaba eso como quien intenta huir de un incendio corriendo de espaldas. Y ahora, ahí en la acera, la hija de esa mujer estaba delante de él, con la misma mirada de la madre. Belle no tenía idea de quién era él, solo sabía que era el padre del niño que ella salvó. Arthur apenas podía respirar. «Belle, ¿sabes el nombre de tu papá?» Ella se encogió de hombros. «Mi mamá decía que mi papá era solo un error que no tuvo tiempo de corregir, y que yo era la única parte buena de él. Eso dolió, como si la frase estuviera escrita con cuchillo. «Te contó dónde naciste. Dijo que nací en un armario de suministros, que el parto fue de urgencia, en medio de un cambio de turno, que hubo gente que lo vio, pero fingió que no vio nada». Arthur cerró los ojos. Recordaba ese día. Lo recordaba porque una doctora comentó en el ascensor: «Marina casi pierde al bebé, y nadie la ayudó». Y él solo bajó la cabeza. Y cuando murió, hace 2 años, le dio una crisis. No la dejaron entrar a urgencias sin pagar antes. Murió afuera, bajo la lluvia. Arthur mordió su labio, sintió el sabor del arrepentimiento. Quería decirlo todo. Quería abrazar a esa niña y gritar que ella no era nadie. Era su hija, pero no lo dijo. No ahí, no aún. «Belle, voy a cuidar de ti». Ella lo miró con una mezcla de rabia y desconfianza. «¿Por qué? ¿Porque salvé a tu hijo?» Arthur tragó en seco. «Porque salvaste algo que yo creía haber perdido hace mucho tiempo». Ella se quedó en silencio, pero su silencio hablaba. Y Arthur lo sabía. El pasado había regresado, y ahora iba a querer cobrarse con intereses. Arthur volvió a casa con el corazón hecho pedazos. La niña, Belle, era su hija. La cuenta había llegado, no en forma de demanda ni de escándalo. Llegó de la manera más cruel, en forma de una niña que él había abandonado, sin siquiera haberla tocado alguna vez. La noche fue larga. Pasó horas mirando al techo, con la medallita rota en la mano. BMS, Belle, Marina, Soares. El nombre de la mujer que usó y desechó, y de la hija que creció sin apellido, sin hogar, sin padre. Lucas dormía tranquilo en la habitación de al lado, y Arthur cargaba un mundo de culpa sobre los hombros. Al día siguiente, llamó a su equipo en el hospital. «Quiero los registros de Marina Soares, historia clínica, contrato, historial, todo, ahora». La asistente dudó. «Doctor, Marina, la que, esa misma, tráeme todo». 2 horas después tenía los papeles sobre el escritorio. Hoja por hoja, el silencio solo era interrumpido por el sonido del papel al pasar. Estaban ahí los reportes, las hojas de asistencia, las advertencias injustas que recibió, las solicitudes negadas, los exámenes que nadie reembolsó, y por fin el certificado de su muerte. Causa: shock anafiláctico, atención negada por falta de cobertura médica. El sello frío decía: paciente no admitida, protocolo seguido. Pero ahí no era un protocolo, era una sentencia. Marina murió en la puerta del hospital que Arthur dirigía. Murió como una indigente, sola. Y él fingía no recordar ni el olor de su cabello. Arthur sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía dar un futuro. Llamó a su abogado. Dijo: «Quiero abrir una fundación en su nombre, para cuidar de niños huérfanos, empezando por Belle». «¿Belle? Mi hija». El abogado no dijo nada, pero anotó. Esa misma semana, Arthur volvió a la línea del tren. Buscó a Belle. Llevó ropa, comida y una propuesta. «Quiero que vengas conmigo, cuidar de ti, darte un hogar. No por lástima, ni por deuda, sino porque es lo mínimo que puedo hacer después de todo». Ella cruzó los brazos. «¿Y si no quiero?» Arthur bajó la cabeza. «Volveré, todos los días, hasta que quieras». Y volvió, durante 7 días, con lluvia, sol, viento y miedo, hasta que en el 8º día encontró un papel en el mismo lugar donde ella solía sentarse. «Si vuelves mañana, iré contigo. Pero quiero saber primero, ¿por qué tardaste tanto?» Arthur sintió la pregunta como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué tardaste tanto?»
Y no tenía respuesta, solo una certeza. Si tardaba un día más, quizás nunca habría podido arreglarlo. Ahora dime tú, que estás escuchando esta historia, ¿hay alguien a quien deberías haber buscado hace tiempo? Pues eso, a veces, el perdón solo está esperando a que se abra una puerta. Una casa grande no es sinónimo de hogar. Puede tener alfombra importada, lámparas de cristal, escaleras de mármol, y aún así sonar como iglesia vacía después del culto. Y fue en esa casa, enorme y fría, donde Belle puso un pie por primera vez, con pasos tímidos de quien no sabe si va a entrar o ser echada una vez más. Arthur la recibió en la puerta, traje planchado, sonrisa nerviosa, intentando parecer acogedor, pero la mirada de ella estaba demasiado entrenada como para caer en una actuación. «Puedes entrar, Belle. Esta ahora también es tu casa». Ella se quedó parada, abrazando al osito como si fuera un escudo. Miró el suelo de porcelanato, la sala con cuadros caros en la pared y un sofá tan grande que no cabía una familia que no existía. Esto no es una casa, es una vitrina. Arthur tragó en seco. Eso dolía porque era verdad. Él construyó un imperio, pero nunca un hogar, ni cuando se casó, ni cuando tuvo a Lucas. Su esposa, de hecho, se había ido hacía tiempo. Cansada de ser la mujer de un hombre que solo tenía tiempo para cirugías y dinero, se llevó un pedazo del corazón de Arthur y dejó el resto latiendo en automático. Ahora él intentaba remendar todo con una niña herida y un pasado que aún sangraba. Lucas apareció en lo alto de las escaleras, curioso. «¿Papá? ¿Es ella?» Arthur asintió. «Lucas, ella es Belle. Te salvó la vida, ¿recuerdas?» El niño bajó corriendo, sonrió y abrazó a Belle con fuerza. Y ella, sorprendida, correspondió. Fue el primer gesto de cariño que recibió en mucho tiempo sin miedo a perderlo. Esa noche, Arthur mandó preparar una cena especial, pero Belle comió poco. No hablaba mucho, solo observaba. «Si me tengo que ir mañana, avísame antes». «Sí», dijo bajito. «No te vas a ir, Belle. Esta es tu casa. Ya me han dicho eso antes». Y ahí Arthur entendió. No bastaba con poner comida en el plato y techo sobre la cabeza. Esa niña no quería comodidad, quería confianza, y eso se construye con el tiempo. En los días siguientes, Belle se fue quedando, pero cada gesto suyo era con cautela, como quien pisa un suelo que puede derrumbarse. Lucas adoraba tenerla cerca. Ella le contaba historias, dibujaba con él, incluso le enseñaba primeros auxilios con un muñeco de trapo. Pero por las noches lloraba en silencio. Arthur la vio una vez, por la rendija de la puerta, sentada en la cama, abrazada al osito, murmurando: «Mamá, si me escuchas, ayúdame a confiar en él». Él cerró la puerta sin hacer ruido. Y allí, en el pasillo oscuro, cayó de rodillas, porque nunca le había dolido tanto que lo llamaran él. La semana siguiente, Arthur llevó a Belle a la tumba de Marina, un cementerio sencillo, lápida gastada. «Tu madre era especial», dijo él, «y yo fui un cobarde». Belle no respondió, solo se arrodilló, tocó la piedra fría y dijo: «Te perdono, mamá, aunque hayas elegido a él y no me hayas dicho la verdad». Arthur intentó contener el llanto. No pudo, porque en ese momento entendió que el perdón que necesitaba no era solo el de ella, era el suyo propio. Hay recuerdos que creemos haber olvidado, pero basta un olor, un sonido o un pedazo de papel para que despierten desde donde estaban escondidos. Y ese sábado nublado fue un dibujo infantil el que abrió la puerta de un pasado que Arthur pensaba enterrado. Belle estaba más suelta ese día. Lucas reía a carcajadas. Jugaban adivinanzas en la sala, mientras Arthur leía informes fingiendo no oírlos, pero sí los oía. Y por primera vez en años, eso le hacía bien. «¡Papá!», gritó Lucas. «Belle dibujó a los tres». Arthur dejó los papeles. Fue hasta la alfombra y vio ahí, garabateado con lápices de colores, un dibujo torpe pero lleno de sentido. 3 muñecos tomados de la mano, uno alto con corbata,
uno pequeño, con camiseta azul, y en el medio, una niña con trenza, con un osito en la mano. Lo curioso fue lo que estaba escrito abajo: nuestra familia, papá, Belcita y Lucas. Arthur leyó eso en silencio. Belcita, ese apodo, hacía décadas que no lo oía, y el mundo pareció girar de vuelta a una tarde lluviosa en el estacionamiento del hospital. Marina, aún joven, con el cabello recogido y la bata ancha, recostada contra la puerta del comedor, sonriendo tímida. «Si algún día tengo una hija, la voy a llamar Belcita», dijo riendo. «Pequeña, fuerte y dulce. Como yo, pero con menos traumas». En ese entonces Arthur se rió. Le pareció gracioso. Después lo olvidó, o fingió olvidarlo. Ahora ese apodo estaba ahí, escrito con lápices de colores, en el papel de una niña que ni sabía el peso que esa palabra cargaba. Él salió de la sala. Fue a su despacho, cerró la puerta y dejó que el llanto saliera. No un llanto de desesperación, sino ese llanto contenido, mezcla de rabia, nostalgia y culpa. Y por primera vez habló en voz alta. «Marina, fallé, pero voy a cuidar de ella, lo juro». Más tarde, ya acostado, Arthur escuchó pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió despacio. Era Belle. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» Arthur se acomodó, haciendo espacio a su lado. Claro. Ella se acostó sin decir nada, con el osito, los ojos abiertos mirando al techo, hasta que susurró. «¿Tú sabías de mi mamá desde antes?» La pregunta vino seca, directa, cortante. Arthur dudó, pero respondió con la verdad. «Lo sabía». Silencio. «¿Y por qué no me buscaste?» Respiró hondo. Las palabras dolían más que los silencios. «Porque fui cobarde, porque tenía miedo de lo que iba a encontrar, porque fui todo lo que un padre no debería ser». Ella se giró, lo miró. Luego, sin aviso, apoyó la cabeza en su pecho. «Mamá decía que uno está hecho de las decisiones que corrige, no de las que se equivoca». Arthur cerró los ojos, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, se sintió padre. Hay verdades que entran despacito por la rendija, pero hay otras que revientan la puerta. Y ese lunes, la verdad vino con tacones, rompiendo el silencio y sacando a relucir el pasado. Todo empezó con un reportaje. Un canal local decidió hacer una nota sobre el nuevo proyecto de Arthur, la Fundación Marina Soares, creada para acoger a niños en situación de riesgo. El periodista quería mostrar al millonario con corazón nuevo. La entrevista estaba toda ensayada. Hablar de la tragedia de Marina, de la historia de superación, del nuevo proyecto social. Pero lo que nadie esperaba era quien aparecería en la puerta del hospital en medio de la grabación. «Yo conocí a Marina, vi lo que le hicieron, y sé lo que este hombre hizo también». La voz era de una mujer mayor, de paso firme, rostro marcado por arrugas y una rabia antigua. Se llamaba Alcira, ex empleada del hospital. En la época de la muerte de Marina, era jefa de limpieza. Fue despedida poco después, sin motivo, o con demasiado motivo. Empujó la reja, levantó un sobre grueso y dijo: «Aquí está todo. Reportes falsificados, solicitudes ignoradas y el aviso que ella escribió un mes antes de morir. Dijo que si llegaba a morir, alguien debía buscar esto». Arthur, que lo veía todo desde el balcón del hospital, bajó corriendo. «Doña Alcira, por favor, hablemos. Ahora sí quiere hablar». Pedí audiencia 3 veces en aquella época. Marina era más que una empleada, era como una hija para mí. Y ustedes la dejaron morir como si fuera un papel olvidado en un cajón. La prensa no perdió tiempo. Micrófonos al frente, flashes, titulares naciendo en tiempo real. Arthur sostuvo el sobre. Le temblaban las manos. Lo abrió, lo leyó. Reconoció la caligrafía de Marina. «Si muero, que sepan que lo intenté. Pedí ayuda, grité, pero nadie me escuchó. Si algún día mi hija lee esto, quiero que sepa, luché por ella hasta el final». Las palabras martillaban en su cabeza. Marina lo sabía. Sabía que no la escucharían. Sabía que tal vez moriría.
Pero aún así, escribió, como si supiera que la justicia, algún día, vendría a tocar la puerta. Arthur subió al auditorio del hospital, reunió a la prensa, encendió el micrófono. Tengo algo que decir. El silencio cayó como un juicio. Marina Soares murió injustamente, por negligencia del sistema y por mi cobardía. Ella me buscó, sí, me pidió ayuda, y yo le di la espalda, por vergüenza, por miedo al escándalo. Pero la verdad no espera conveniencias, y hoy asumo todo, y más. Esta fundación que fundé será dirigida por quien tiene más derecho que yo, su hija. Todos se miraron entre sí. Sí, Belle, la niña que salvó a mi hijo, también es mi hija. El estudio de televisión explotó en comentarios, titulares listos, la élite médica en shock. Pero allí, Arthur ya no hablaba como director, ni como millonario. Hablaba como hombre, y más aún, como padre. En una esquina del salón, Belle escuchaba todo, de pie, en silencio, y al oír esas palabras no sonrió. Solo murmuró al osito en su regazo. «¿Viste, mamá?». Lo dijo. La verdad por fin había salido del cajón, y ahora iba a cambiarlo todo. Después de la confesión pública, Arthur pensó que el mundo se le vendría abajo. Y se vino, pero no como él imaginaba. Algunas puertas se cerraron, patrocinadores desaparecieron, consejeros renunciaron al hospital. Incluso hubo quienes llamaron a todo aquello un golpe emocional barato. Pero lo que más perdió Arthur fue el miedo a ser quien nunca tuvo el coraje de ser. Desde ese día comenzó un movimiento extraño, bonito y doloroso. La gente empezó a mandar cartas, no de reclamos, sino de confesiones, cartas de otras marinas. Mi hermana también murió en la puerta de un hospital porque no tenía seguro. A mi hijo solo lo atendieron cuando ya era tarde. Mi madre limpiaba salas de cirugía y murió sin que la reconocieran ni como empleada. La Fundación Marina Soares se volvió un símbolo. Belle, sin querer, se volvió el rostro de una causa que ni siquiera sabía que existía. Y Arthur se volvió humano. Ya no usaba bata de gala. Empezó a asistir a reuniones comunitarias, a visitar barrios olvidados, centros de apoyo. Dormía poco, pero dormía con menos culpa. En uno de esos días, Belle entró a la oficina de la fundación. La sala era simple, pero viva. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por niños de la comunidad. En el centro de la sala, un retrato nuevo de Marina. No era una foto. Era una pintura. Un artista callejero la hizo, solo con carbón y corazón. Belle se quedó mirando el cuadro por largos minutos. No recordaba su sonrisa así. Arthur se acercó. ¿Usó otra foto? No. Dijo que no hacía falta. Que la sonrisa de ella estaba en la forma en que yo hablaba de ella. Pausa. De esas que parecen durar siglos. ¿Tú crees que estaría orgullosa de mí?, preguntó Belle mirando su propia mano manchada de pintura después de pintar con los niños. Arthur no respondió enseguida. Caminó hasta el cajón y sacó un sobre. Se lo entregó. Esto llegó hoy. Lectura recomendada para la directora de la fundación. Belle lo abrió. Era una carta de una niña llamada Sara, 12 años. Vivía en la favela del Alto. Escribió con letra chueca y demasiada emoción. «Hola, tía Belle. Antes de que llegaras, nadie venía por aquí. Ahora hay médicos, comida, clases. Quería darte las gracias porque mi hermano casi se metía al crimen y ahora quiere ser enfermero. ¿Y sabes por qué? Porque tú dijiste que salvar vidas es más bonito que quitarlas». Belle apretó la carta con fuerza. Sus ojos brillaban, pero disimuló. «Parece que empiezo a creer que el hogar es donde uno construye futuro». Arthur sonrió. «El hogar es donde uno empieza de nuevo, aunque no lo merezca». Belle caminó hacia la ventana. El cielo tenía un tono plateado, de esos días en que el mundo parece lavado, y allá abajo un grupo de niños jugaba en el patio recién reformado de la fundación. Belle apoyó la frente contra el vidrio. «¿Sabes, papá? Yo no quería solo cambiar mi historia.
Quería cambiar la de quienes nunca tuvieron oportunidad de contar la suya. Arthur la miró. La niña pobre, invisible, hija del error y del abandono. Ahora era puente, era símbolo, era semilla de algo bueno. Entonces, vamos a sembrar, hija. Una flor también puede crecer en el asfalto. Solo necesita valor y agua. Afuera, una de las niñas gritó: «Tía Bell, ven a jugar con nosotros». Ella sonrió y corrió. Hay gente que nació para ser invisible, pero a veces el destino enciende la luz justo sobre quien siempre caminó en la oscuridad. O ChatGPT dice: la inauguración oficial de la nueva sede de la Fundación Marina Soares se celebró un sábado caluroso, con olor a palomitas en el aire y risas de niños por todos lados. Belle llevaba un vestido sencillo, floreado, con el mismo osito colgado a la cintura, ahora con un lazo nuevo, rojo, que Lucas había atado como regalo. El patio estaba lleno. Periodistas, voluntarios, madres emocionadas, gente importante y gente aún más importante, los niños. Aquellos que, como Belle, un día durmieron sin saber si verían el mañana. Arthur observaba todo desde lejos, discreto, con un saco simple sin reflectores. Ya no era el Dr. Brandão de los carteles. Ahora era solo un hombre, que finalmente eligió ser padre. Belle subió al escenario improvisado, tomó el micrófono con la mano temblorosa, miró a la multitud, respiró hondo. «Buenas tardes». Los niños gritaron de vuelta: «¡Buenas tardes!». Ella rió y comenzó: «No soy buena dando discursos. Mi mamá decía que las palabras más bonitas son las que salen de adentro, no las que vienen del diccionario». Silencio atento. Durante mucho tiempo pensé que había nacido para pasar desapercibida, que mi lugar era en la esquina, esperando las sobras, pero entendí que hasta la sombra tiene valor, porque la sombra muestra que hay luz cerca, y a veces somos la luz que el otro no ve. Señaló el mural detrás de ella, un panel de fotos, cada una con una historia distinta. Niños que dejaron el tráfico, niñas que regresaron a la escuela, padres que reencontraron hijos, gente que creía que no valía nada, y ahora enseñaba a otros que todos valen algo. Esta fundación no es mía, es nuestra, y nació del silencio de una mujer que murió sin ser escuchada, pero que dejó en mí un grito tan fuerte que resonó hasta que alguien quiso oírlo. Pausa. Le agradezco a Dios por haber conocido a mi padre, sí, pero aún más, por haber tenido el valor de reconocerme. Valor para cambiar, valor para comenzar de nuevo, a mi lado. Los aplausos empezaron lentos, luego estallaron. Belle bajó del escenario con los ojos llenos de lágrimas. Arthur la esperaba al pie de la escalera. Ella corrió, lo abrazó con fuerza. «¿Estás orgulloso, papá?» «Más que eso, Belcita, estoy aprendiendo contigo. ¿Cómo se empieza desde cero con el corazón lleno?» En un rincón del patio, una niña pequeña le entregó un dibujo a Belle. Era ella, con alas. Y debajo, garabateado: «Eres mi ángel». Belle se arrodilló, sonrió, abrazó a la niña y le dijo: «No soy un ángel, pero soy hija de una, y ahora quiero volar, de la forma en que ella nunca pudo». Después de la fiesta de inauguración, Belle empezó a ocupar de verdad el espacio que siempre fue suyo, aunque no lo supiera. Pero el lugar del amor también asusta, ¿sabes? Sobre todo a quien ha pasado la vida esperando ser expulsado. Arthur lo notaba. Belle caminaba por la casa con pasos demasiado suaves, como quien teme despertar de un sueño. Dormía con la luz encendida. Tenía pesadillas donde llamaba a su madre. Y al volver de la escuela, se quedaba unos minutos en el portón, mirando la casa, como si comprobara que aún era bienvenida. Un día, llegó más callada de lo normal. Arthur la llamó para conversar. ¿Pasó algo? Belle dudó. Un niño en la escuela dijo que solo estoy aquí porque tú te sientes culpable, que cuando te canses me vas a devolver. Eso dolió en Arthur como una aguja oxidada. Se arrodilló frente a ella. Belle, escucha bien lo que te voy a decir. No estás aquí por culpa.
Estás aquí porque eres mi hija, y no existe devolución para el amor verdadero. Ella mordió el labio, contuvo el llanto, pero sus ojos pedían protección. Arthur la abrazó fuerte, y en ese abrazo ella se derrumbó. Lloró como una niña que finalmente se siente hija, como quien vivió en terremoto y por fin tocó una pared firme. Al día siguiente, ella hizo algo que nunca había hecho. Dejó una nota en la nevera. Papá, vuelvo después de la escuela. Te quiero. 3 palabritas. Pero para Arthur fue como si ella hubiera escrito un testamento, porque el amor a veces no viene en declaración, viene en un recado pegado con imán en la puerta de la heladera, y el hogar, finalmente, empezaba a ser un verdadero hogar. O ChatGPT dice, hay familias de sangre, y hay familias que nacen en la mirada, en el dolor compartido, en la mano extendida cuando el mundo te da la espalda. Belle ya llevaba 3 meses en la casa. Ya sabía dónde estaba cada cosa, ya ayudaba a Lucas con las tareas, ya conocía hasta los nombres de los vecinos, pero aún faltaba algo, una palabra, un gesto, un sello invisible, el apellido. Fue una tarde común, después del almuerzo, cuando Lucas preguntó, «Papá, ¿por qué Belle no tiene el mismo apellido que nosotros?» Arthur detuvo la cuchara a medio camino. Miró a Belle. Ella bajó la vista. «Porque», empezó Arthur, y la voz se le quebró. «Porque nadie se lo dio. Pero ahora ella es mi hermana, ¿no? Entonces debería tenerlo». Belle sonrió con timidez, pero por dentro el corazón le latía fuerte. Esa noche, Arthur entró a su cuarto con una carpeta en la mano. Se sentó junto a su cama. «Hablé con el abogado. Aquí están los documentos. Si tú quieres, podemos comenzar el proceso de reconocimiento para que tengas oficialmente el apellido de nuestra familia». Belle abrió los ojos como platos. «¿Y si no quiero olvidar el apellido de mi mamá?» Arthur apretó su mano con cariño. «No tienes que olvidar nada. Puedes ser Belle Suárez Brandão si quieres. Tu nombre es tu historia, y tu historia está hecha de las 2 mitades que te trajeron hasta aquí». Belle guardó silencio. Miró al techo, luego al osito, y entonces dijo, «Entonces pon el Suárez primero, para que ella esté delante, como siempre estuvo en la vida». Arthur sonrió con los ojos brillosos. «Serás la primera Brandão que pone el amor por encima del orgullo». Al día siguiente fueron juntos al registro civil. El funcionario miró el formulario, luego a los dos. «¿Padre e hija?», preguntó. Arthur respondió antes de que Belle pudiera dudar. «Sí, y hoy es el día en que ella recibe lo que siempre fue suyo». Belle firmó, mano temblorosa, corazón acelerado. Al salir, el sol brillaba fuerte en la vereda. Arthur pasó el brazo sobre sus hombros. «¿Lista para llevar un nombre más?» Ella sonrió. «Estoy lista para cargar lo que sea, mientras tú sigas a mi lado. Familia a veces es eso, un nombre garabateado en un papel con el peso de toda una vida». Y desde ese momento, Belle Suárez Brandão ya no era más una niña invisible, era heredera de todo lo que el amor puede reparar. Hay dolores que desaparecen, hay dolores que fingen desaparecer, y hay dolores que solo se transforman en cicatriz, en recuerdo, en fuerza. Belle ahora llevaba un nuevo nombre en el documento, pero dentro de ella aún vivía la niña que creció huyendo de refugio en refugio, coleccionando ausencias. Estaba bien, más sonriente, más confiada, pero aún se asustaba con los truenos. Aún dormía abrazada al osito como si sostuviera el mundo entero. Aún tenía demasiado silencio en los ojos. Arthur lo notó. Decidió entonces proponer algo distinto. «¿Qué te parece si empezamos terapia juntos?» Belle frunció el ceño. «¿Acaso estoy loca?» Arthur sonrió. «Yo tampoco lo estoy, pero a veces uno necesita ayuda para entender lo que siente. Los sentimientos son como heridas. Si no los cuidas, se infectan». Ella aceptó, medio desconfiada, pero fue. Las primeras sesiones fueron duras. Belle hablaba poco, miraba al piso, respondía con sí, no o da igual. Pero en la 4ª sesión se quebró.
Habló de la noche en que su madre murió, de cómo se quedó con su cuerpo en brazos durante casi 20 minutos hasta que alguien apareció. Habló del miedo a que la llevaran a un orfanato. Habló de la culpa por haber sobrevivido. Habló del odio que sentía por ese padre sin rostro. Y Arthur escuchó todo, con la cabeza baja, el corazón hecho trizas, los ojos llenos de lágrimas. «Quise odiarte», dijo Bell entre sollozos. «De verdad quise, pero tú me miraste como nadie lo había hecho, y eso me confundió». Arthur le apretó la mano con fuerza. «Yo también me odié durante mucho tiempo, y todavía estoy aprendiendo a perdonarme, pero si tú puedes, enséñame». Ahí fue donde comenzó a formarse la cicatriz, porque una cicatriz es eso, piel que decidió seguir, después del desgarro. La terapeuta le sugirió a Bell que escribiera una carta a Marina, y ella la escribió. 3 páginas. Lloró mientras escribía. Rió al recordar. La dobló con cuidado y la dejó en el marco del retrato en la fundación. «Mamá, estoy bien. Él me cuidó, él entendió. Y ahora yo también entiendo que tú me enseñaste a salvar vidas y yo salvé la suya. Lo que tenemos ahora es nuestro, y voy a cuidarlo como tú me cuidabas a mí». Arthur la leyó a escondidas, y lloró a escondidas, porque ese día ya no vio a la niña frágil que salvó a su hijo. Vio a una mujer, nacida del dolor, y transformando todo en amor. Sim o ChatGPT dice: «Hay escenarios que son solo de madera, y hay escenarios que son altares». Fue una tarde calurosa de viernes, cuando Bell, la niña que un día solo era vista por su dolor, subió a uno de esos altares sin luces, pero lleno de ojos atentos. La escuela municipal donde estudiaba organizó una ceremonia de cierre de semestre. Lucas iba a presentar una obra. Arthur, por supuesto, fue a verla, orgulloso como quien ve a su propio corazón bailando sobre el escenario. Bell, al principio, no iba a participar, solo quería mirar. Pero la coordinadora insistió: «Necesitamos a alguien para cerrar el evento con unas palabras, y nadie mejor que tú, Bell». Ella tembló por dentro, pero aceptó. «Solo una palabrita, ¿no? Solo que hay palabritas que cargan el peso de toda una vida». Esa noche, el auditorio improvisado en la cancha estaba lleno. Padres, madres, abuelos, profesores, niños con uniforme, globos en el techo, luces parpadeando como si fuera Navidad. Lucas fue el primero en actuar. Con un gorro de médico y un estetoscopio de juguete, miró a Bell en medio de la presentación y gritó: «Quiero salvar vidas como tú, hermanita». El público rió y aplaudió. Arthur limpió discretamente la comisura del ojo. Llegó el momento del cierre. La directora llamó: «Con ustedes, nuestra alumna e inspiración, Bell Soares Brandão». Ella subió despacio. Sentía el corazón latir hasta en los talones. Tomó el micrófono con las manos sudadas. Respiró y dijo: «Pensé que nunca hablaría en público, porque durante mucho tiempo nadie me escuchaba. Pero hoy tengo algo que decir». Pausa. La cancha quedó en absoluto silencio. Durante mucho tiempo me pregunté por qué mi mamá tuvo que morir así, por qué tuve que vivir como viví, por qué nadie aparecía. Miró al frente, encaró al público, con la mirada de quien ya no huye de la sombra. «Pero hoy entiendo que todo eso me hizo ser quien soy, y que a veces uno pasa por la oscuridad no para perderse, sino para ser la luz de alguien más después». Allá atrás, Arthur aguantaba un sollozo. «No soy rica, pero hoy soy hija, soy hermana, y, más que eso, soy alguien que aprendió a transformar el abandono en abrigo, y quiero ser abrigo para quien lo necesite». La audiencia se levantó en una ovación. No era por cortesía, era piel de gallina, de verdad. Bell sonrió, bajó del escenario. Arthur corrió a su encuentro, emocionado. «Me dejaste sin palabras», dijo él. Ella rió. «Y eso que era solo una palabrita, ¿eh?» Arthur la abrazó allí mismo, delante de todos. Y Bell esta vez no temió el juicio de ninguna mirada, porque quien un día fue llamada nadie,
ahora era ejemplo, y la niña invisible se volvió voz. El tiempo pasó, la fundación creció, la casa también, pero lo que más creció fue Belle, no en altura ni en edad, sino en presencia, en esencia. La niña que vivía escondida detrás de un osito viejo, ahora era nombre de proyecto, inspiración de campañas y, más hermoso que todo, reflejo de esperanza para muchos niños que ya habían sido arrojados al basurero del sistema. Cumplió 18 años una tarde dorada. Arthur preparó una cena sencilla, en casa, solo los más cercanos. Lucas hizo un pastel chueco, pero lleno de cariño. Y en la mesa, además de los abrazos, vino una caja, de madera oscura, con un lazo de tela, regalo de Arthur. Ábrela. Belle lo hizo, y dentro, lo que no esperaba, la medallita rota. La mandé restaurar, y ahora tiene espacio para los dos nombres. En la parte de atrás, grabado, Belle Soares Brandão, hija del amor, heredera del coraje. Ella lloró. De sollozar, Arthur le tomó la mano y dijo, «Me enseñaste que el amor no se prueba con palabras, se construye con presencia. Y tú construiste en mí un hombre que ni yo sabía que existía». Belle, con los ojos llenos de lágrimas, respondió en voz baja, «Fuiste el primer hombre que se quedó, incluso después de verme por completo». Se abrazaron ahí, la hija que nació del error y se convirtió en acierto, el padre que huyó de la verdad y la convirtió en redención. Esa noche Belle salió al patio. El cielo estaba despejado, estrellado. El viento soplaba suave. Miró hacia arriba, como quien llama. «Mamá, lo logré». Adentro, Lucas tocaba el piano, despacito. Arthur miraba desde la ventana. Y el mundo, por un segundo, parecía en su lugar. Belle miró a la cámara del documental que estaban grabando en la fundación y dijo, «Si tú también alguna vez te sentiste invisible, acuérdate de esto. Tu dolor puede ser semilla, semilla de algo tan hermoso que hasta los que te ignoraron querrán aplaudirte». Sonrió. «Pero la mayor victoria no es que te vean, es mirarte al espejo y sentir orgullo». Fin. Y dime tú, ¿qué te pareció esta historia, Comenta aquí abajo, deja tu me gusta para fortalecer el canal y suscríbete para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima de tu abuelito rico.